En el capítulo 13, lavando los pies a los discípulos. En el 14 ya comienza una promesa: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los judíos no escucharon eso, escuchó la iglesia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo me voy a preparar. Y cuando todo esté listo, que creemos que ya están pintando nuestra habitación allá en el cielo, o tal vez poniéndole las cortinas ya, dice: cuando todo esté listo voy a volver y los voy a llevar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego sigue el capítulo 15 y 16 ya con la promesa del Espíritu Santo, que iba a venir como maestro y para recordar todas las cosas. Tomar para sí un pueblo nuevo. Tenemos luego ahí, tomar para sí un pueblo nuevo, que es la iglesia. Y aquí vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 23. ¿Alguien más puede leer Efesios capítulo 5, verso 27 y capítulo 2, verso 7? Aquí está la revelación en este versículo de la existencia de un nuevo pueblo que conocemos como la iglesia. Empezamos entonces, Efesios 1, versículo 22 y 23. Aquí hay una diferencia con Israel. Dice, está hablando de la victoria de Cristo, de la exaltación de Cristo y de la victoria de Cristo sobre toda fuerza del mal. Y dice, el cual es que le dio a su iglesia y el cual es su cuerpo. Israel nunca aparece como el cuerpo de Dios. Israel aparece como la esposa, aparece como el pueblo, como el primogénito, pero nunca aparece como la iglesia, como el cuerpo de Dios. Sin embargo, cuando la iglesia es creada por el Señor, uno de sus nombres es el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos a Cristo y en el Antiguo Testamento tampoco se le conoce a Dios como la cabeza de Israel. Sí, en el Nuevo Testamento a Cristo se lo conoce como la cabeza de la iglesia. No, hay varios otros versículos que hablan del mismo tema. El versículo siguiente, capítulo 5, versos 25 y 27. Aquí está hablando, hace la comparación de la relación matrimonial. No vamos a hablar hoy de familia, no estamos en términos matrimoniales. Pero toma la figura del novio esposo que está preparando a su novia, que es la iglesia. Y dice que la amó de tal manera que se sacrificó por ella para prepararla, para tener una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Tres cosas. Primero, una iglesia santa, apartada solamente para Él, como hace 52 años Leonor para mí. Solamente para mí. Ojo que se metan porque no saben con quién se van a encontrar. Así Cristo tomó a la iglesia para Él. Y dice, y se sacrificó como yo me sacrifico por ella. Para limpiarla, para santificarla, para preparar una iglesia santa, separada del mundo, separada del pecado. Dice, y sin mancha y sin arruga. Esto es un término de vestimenta. No solo santa, sino también sin mancha. Ninguno de nosotros, una vez que se manchó la ropa, si no hay quitamancha, no nos ponemos más, ¿verdad? Ni siquiera a lo mejor no esté manchada, está limpita, pero está arrugada. Por ahí le digo, Leonor, me pongo esta camisa. No, está arrugada, espérate, voy a planchar. Bueno, Jesús quiere así, una iglesia preparada para Él, porque Él dice para presentarlo a sí mismo delante del Padre.
Cuando nosotros seamos llevados, arrebatados, pasemos por el tribunal de Cristo, vamos a llegar a los 3 años y medio, vamos a ser presentados en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero y vamos a ser presentados al Padre delante de los millares de ángeles que están en esa celebración. Y Jesús le va a decir, esta es mi esposa amada que la compré al precio de mi sangre. Y vamos a ser recepcionados en gloria. Y entonces quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. No me da el tiempo para hablar de mancha y de arrugas, ¿no? Tampoco no es el tema. Muy bien. Capítulo 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros. Este es un siglo presente, pero viene otro siglo. Dice, para mostrar en los siglos venideros la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que el Señor tiene un programa y al final de este programa, de esta historia de la redención, el Señor va a mostrar al mundo entero, que todavía va a existir, lo que es su gracia, su misericordia para con nosotros. Este es el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación por la sola fe. Esto es lo que Lutero, cuando inicia la Reforma, recupera, porque hasta la Reforma se deformó. Vamos a entrar ahora un poquito, pero con la Reforma vuelve Martín Lutero a creer que la salvación es por la sola fe y no por las obras. No hay nada, no hay que hacer nada para ser salvo, solamente creer en Cristo Jesús. Después que uno es salvo, hace buenas obras, pero no para ser salvo, sino porque soy salvo. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 10 dice que Dios nos preparó, nos formó para buenas obras, pero ya estamos salvos y entonces hacemos buenas obras, porque somos salvos no para ser salvos. Muy bien, carácter del presente siglo malo. Yo estoy tratando de avanzar. Carácter de este siglo, de este presente siglo. Desde el rechazo del Mesías por Israel hasta la segunda venida de Cristo, va a ser este presente siglo. Y este misterio revelado. Vamos a leer capítulo 1 de Colosenses, versos 24 y 27. Hay más versículos, pero para ocupar el tiempo vamos a leer 2 solamente. Vamos a leer Colosenses 1, 24 y 27 y Efesios 3, 9 al 11. Ahí Pablo claramente dice, Dios me llamó para ser sus pastores, su maestro, para prepararlo, para enseñarle conforme al misterio oculto por mucho tiempo. El Evangelio de Cristo y la existencia de la iglesia. Nunca en la mente judía pasaba que una persona no judía podía pertenecer al pueblo de Dios. Ellos pensaban, y de alguna manera es verdad, pero en otro programa de Dios, ellos son el pueblo exclusivo de Dios. Pero en su mente Dios no le había revelado a ellos que un día iba a haber un nuevo pueblo compuesto de todas las razas del mundo, de todas las naciones, de todos los pueblos. Por eso cuando la iglesia primitiva nace, tuvieron mucho conflicto los apóstoles, porque cuando los gentiles se comenzaban a convertir, los judíos, aún cristianos ya, querían exigir que cumpla la ley judía. Por eso la primera asamblea de miembros, o la primera asamblea mundial, en el capítulo 15 de Hechos, el conflicto era que los creyentes judíos querían que los creyentes gentiles se circunciden y que cumplan la ley de Moisés. Entonces ellos ahí tienen su primera reunión mundial, concilio ecuménico, y ahí ellos declaran que los gentiles son aceptados por Dios, que son recibidos por Dios y que no necesitan cumplir la ley judía. Y el testimonio que da Pedro es, yo
no me quedó otro que hacer. Dice, porque me fui a la casa de Cornelio, Dios me mandó a la casa de Cornelio. Y mientras yo predicaba, cayó el Espíritu Santo y lo bautizaron a todos. Dice, ¿qué puedo hacer yo contra Dios? Entonces, ¿qué hice? Lo bauticé ya en agua y se hicieron miembros de la iglesia. Y esto le creó un conflicto a Pedro, porque para la mente judía era imposible, inclusive para Pedro. Pedro no podía entender. Y Dios le tuvo que mandar 2 veces la visión del lienzo. Porque Pedro, cuando le dice, te buscan de Cornelio, yo a Cornelio no. Y Dios le muestra entonces en una visión y le dice, lo que yo limpié, tú no lo llames común. No está hablando de comida. Usa como ilustración la comida, pero está hablando de racismo. Para mí todas las naciones son iguales. Así que Pedro no le quedó otra cosa que ir a predicar a Cornelio. Y cuando está predicando, Dios confirma con el bautismo del Espíritu Santo que los gentiles, ahora junto con los judíos, somos la iglesia del Señor. Por eso en Gálatas dice, en Cristo no hay judío, ni griego, ni mujer, ni varón. En Cristo desaparecieron todas las barreras que nos desunían. Y también en Efesios dice, el Señor derribó la pared intermediaria de separación y nos hizo uno en Cristo Jesús. Entonces Dios tiene este nuevo pueblo desconocido y era un misterio. Capítulo 3 de Efesios, el verso 9 al 11. Aquí nuevamente Pablo está hablando acerca de la revelación de la existencia de la iglesia. Algo escondido por los siglos. Pero ahora dice Pablo, por el Espíritu de Dios, especialmente a Pablo le ha sido revelado la existencia de este nuevo pueblo. Y no solamente dice a mí, sino a los poderes del mal, del infierno. Dice, revelar la existencia de este pueblo. Es decir, que Satanás mismo sabe que ahora Dios no está solamente con Israel, que Él tiene un pueblo de todas las razas, de todas las naciones. Por eso en Apocalipsis 7, si mal no recuerdo, capítulo 7, por ahí el 9, 10, dice que va a haber un cántico nuevo diciendo, tú nos redimiste con tu sangre, fuiste inmolado por nosotros y nos compraste para ti un pueblo, dice, de toda raza, de toda lengua, de todo color, y nos hiciste para ti reyes y sacerdotes. Es decir, que la iglesia es una en el mundo. El Señor tiene una sola iglesia, es una. Nosotros, por necesidad doctrinal y organizativa, tenemos denominaciones. Y por eso nosotros somos la iglesia de Dios. Porque tenemos un gobierno, tenemos un sistema de trabajo, tenemos nuestro sistema de doctrinas, de enseñanza, de creencia. Los hermanos bautistas son la iglesia de Cristo igual que nosotros, tienen otro sistema, otro gobierno, tienen otras enseñanzas y podemos seguir con eso. Pero el Señor tiene una sola iglesia, va a venir a llevar una sola iglesia. Cuando Cristo venga a llevar a la iglesia, los carteles van a quedar todos y allá vamos a ser uno, ¿no? Una sola esposa, una sola iglesia en el Señor. Así que la iglesia para Israel no existía, ni siquiera se le cruzaba por la mente, pero después cuando Cristo declara sobre esta roca, es decir, sobre él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, él profetiza la existencia de la iglesia. Todavía no estaba. La iglesia comienza en Pentecostés, ¿no? Una vez que él muere y resucita y desciende el Espíritu Santo y la iglesia comienza a existir formalmente y activamente. Adán nace solo, o Dios lo crea solo. Pero ¿qué pasó para que Eva venga a la existencia? ¿Saben? ¿Qué pasó? Adán murió un ratito.
¿verdad? Dios lo anestesió, el primer anestesista y cirujano de Dios. Ahí empieza la anestesia y el cirujano. Dice que él se durmió. ¿Y qué hizo Dios? Le abrió el costado, sacó unas costillas y le hizo una mujer. Así nace la iglesia. Cristo tuvo que morir. Su costado es traspasado y de ella nace la nueva Eva, que se llama la iglesia del Señor. Amén. Y de ahí venimos a la existencia de la iglesia. De ahí nacemos nosotros a una vida real como la iglesia del Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algo que no quedó claro? Sí, hermana. No le escucho bien. ¿De Eva? ¿Por qué surge? Y porque Dios dijo que no es bueno que nosotros estemos solos. Porque el único solo en el mundo era Adán. Dios no estaba solo, tenía al Hijo y al Espíritu Santo con él. Era una Trinidad, tenía con quien charlar. Dijeron, él podía decirle al otro, Adán, al Hijo, al Espíritu Santo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cada mono tenía su mona, eran pareja. Cada tigre su tigresa. Cada león su leona. Cada hipopótamo su hipopótamo. Y Adán no tenía nada. No tenía pareja. No tenía a quien le gaste el dinero. Es un poco machista, ¿no? Entonces Dios mira y dijo, porque cuando Él termina la creación dice, es buenísimo lo que hice. Pero pasan los días, no sabemos cuánto tiempo, mira y lo ve a Adán deprimido, no tenía con quién hablar, no quería casi ni comer, porque ¿qué voy a comer yo solito? Entonces no quería cocinar, no quería... Porque cuando uno está solo y solo, una de las cosas, ¿y para qué voy a cocinar? Como cualquier cosa si estoy solo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, necesita algo. Y entonces creó la mujer, ayuda idónea, su compañera, su ayuda para mirar el mundo y para que le dé algunos consejos. No compre ese auto. ¿Y vos qué sabe de mecánica? No sé, pero tengo ese no sé qué con ese auto, porque tienen un sexto sentido. Ayuda idónea. Y bueno, para un retiro matrimonial después. Muy bien. Eh, entonces la iglesia comienza a existir y es el nuevo pueblo de Dios que está esperando al novio. Capítulo 25 de Mateo, pueden leer las 10 vírgenes. No voy a entrar a ese tema. La característica de este siglo que a nosotros nos toca vivir. Yo puse ahí el presente siglo en San Mateo capítulo 13, no va a dar el tiempo, pero usted puede investigar. Todas las parábolas, que son varias del capítulo 13, tienen que ver con el movimiento de este presente siglo y el final de los tiempos. El misterio del reino de los cielos, habla ahí capítulo 13. Presente siglo malo, ¿dónde me quedé? Aquí. Eh, este presente siglo malo es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. En Gálatas 4, 1:4, a ver si leemos, Gálatas 1:4, muy bien, el cual se entregó por nosotros, Cristo, para librarnos de este presente siglo malo. Hay otros pasajes más que nos habla de este presente siglo malo. Este siglo está gobernado por Satanás. Primera Corintios capítulo 4, verso 4 dice, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no se conviertan y Jesús los salve. En Primera de Juan, creo que el capítulo 5, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Lo que gobierna este mundo actual es el enemigo. Las fuerzas del enemigo o sea, Satanás es lo que gobierna en este mundo. Aunque él ha sido vencido por Cristo, pero Cristo no está reinando en el mundo. Cristo, su reino ahora es la iglesia. Cristo, el territorio del reino del Señor es la iglesia del Señor. Pero el mundo todavía está bajo el maligno. Hasta que Cristo venga en su segunda venida y establezca el reino milenial. Entonces, este presente siglo, su característica es mala. Todo lo que sucede en este mundo es solamente malo. No sé si el hermano iba a leer o tenía preguntas. Iba a leer, muy bien. Vamos a mirar la historia de la iglesia. Tenemos todavía un tiempo. La historia de la iglesia. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. No lo vamos a leer porque no nos va a dar el tiempo. Yo le voy a ir explicando. La primera iglesia, en el capítulo 2, encontramos nosotros la iglesia de Éfeso. La primera iglesia, la primitiva. Esto es el periodo más o menos desde el año 30 que Jesucristo resucita y asciende al cielo hasta el año 100. Ese es el periodo de la iglesia de Éfeso. Este es el mejor periodo de la iglesia. Era el periodo de la organización de la iglesia, era el periodo de la evangelización, era el periodo de Hechos de los Apóstoles. Todo ese periodo de más o menos 70 años incluye todo el programa de Hechos de los Apóstoles. Y también en ese periodo se escribe todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en los últimos 30 años de la iglesia primitiva. Más o menos para el año 100 ya estaba escrito, incluyendo Apocalipsis, porque Juan, el último apóstol que muere en el año 100 de la era cristiana. Entonces, todas las cartas, las 13 de Pablo, las 8 generales y los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles de Apocalipsis, se escriben, se cierra ya en el año 100. No la Biblia todavía, porque la Biblia después se organiza como Biblia, el canon que se llama, que no nos va el tiempo, pero después se organiza lo que es el canon, que tal y cual como nosotros conocemos la Biblia, donde había muchas cartas y muchos libros históricos de Israel que fueron desechados, que conocemos como los libros apócrifos, que fueron escritos pero no fueron inspirados por Dios. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está Primera y Segunda de Macabeo. No es un libro inspirado por Dios, pero es un libro histórico. Para conocer la historia y los tiempos de Israel, usted puede leer los libros de Macabeo y va a conocer mucho en detalle la historia del pueblo de Israel, especialmente la historia en los últimos 400 años antes de Cristo y los primeros 100 años después de Cristo. Entonces, Apocalipsis tiene que ver con eso. En ese periodo ha sido la iglesia de la organización. Nacen los primeros diáconos, capítulo 6 de Hechos. Pablo establece las iglesias, nombra pastores, nombra ancianos, escribe las cartas pastorales para Timoteo y Tito, y esa es la primera etapa de la iglesia. Seguimos entonces con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna comienza del año 100 hasta el año 300 después de Cristo. Esa fue la época de la peor persecución
de la iglesia. Comienza en el año 60 con el emperador Nerón, que comienza la persecución gentil, porque las primeras persecuciones fueron los judíos contra los cristianos. En los días de Pablo eran los judíos que se oponían y le contradecían, pero ya a partir del año 60 más o menos, empieza la persecución. Hay 10 grandes persecuciones de los 10 emperadores romanos durante esos 300 años. Entonces, Mirna corresponde a ese tiempo de gran persecución para la iglesia. No ha sido muy fácil para la iglesia. Sin embargo, ha sido el tiempo de fidelidad, el tiempo de servir al Señor, de consagrarse y de evitar todo lo que sea pecaminoso, mundanal, idolátrico. El emperador Constantino se convierte teóricamente en el año 313. Y entonces Esmirna, ¿no pasé a Esmirna todavía? Muy bien. Esmirna está hasta el año 300, sí, época de persecución, de enemistad, se revela el enemigo y la gran persecución. Pero pasamos a Pérgamo. Pérgamo es del año 300 al 800 después de Cristo. En la historia, porque déjame decir, hermano, son 7 iglesias, cada una con su característica. Pero no solamente tiene que ver con la iglesia propiamente dicha del Asia Menor, sino que ahí estaba reflejada la historia que iba a venir de la iglesia. Es como acontecimiento profético de las características de que la iglesia iba a tener durante todo el periodo hasta que Cristo venga. Y por eso, del año 300 al año 800, nosotros tenemos a Pérgamo, que es el tiempo de la alianza y con gran crecimiento. Cuando Constantino se convierte, Constantino obliga al imperio que todos se hagan cristianos. Es decir, ahí cesó la persecución. Y Constantino da un decreto que todo el imperio debe ser cristiano. Es decir, las naciones eran todo paganas, tenían sus ídolos. Entonces se opusieron a Constantino porque la conversión no es por decreto, la conversión es de corazón y personal y voluntario. No se puede decretar ustedes a partir de hoy van a ser evangélicos. Y eso hizo Constantino. Desde hoy el imperio es cristiano, todo tiene que ser cristiano. Y le dijeron, no, pero yo tengo mi Dios, yo tengo mi ídolo, yo tengo mi religión. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Le dijo, no importa, ustedes sigan adorando a su Dios, ustedes sigan su religión, pero llámense cristianos. Ya no se llamen de como, no, cambien el nombre aunque ustedes no cambien. Y se convierte entonces la iglesia que hasta entonces era pura, fiel a Dios, sana en doctrina, se corrompe y comienza a infiltrarse todo lo que hoy conocemos nosotros en el mundo cristiano católico, la idolatría. Y ya para el año 600 se establece el papado. En el año 600 se establece el papado como gobierno eclesiástico y la unión del imperio con la religión, con el papado. Y esa es la forma y ese es el periodo de Pérgamo. Si ustedes leen en Apocalipsis ese pasaje de la iglesia de Pérgamo, van a encontrar los detalles de la unión. Está. Aquí tenemos el otro gráfico. Entonces, Pérgamos, debidamente casada, comprometida con el Estado, unida con el Estado, quiere decir, del año 300 al 800 después de Cristo. Alianza mundana, gran crecimiento externo, porque el cristianismo llenó todo el mundo occidental principalmente, incluyendo África. Pero era un cristianismo nominal, como hoy es gran parte del occidente.
Toda Europa es cristiana, toda Latinoamérica es cristiana, Estados Unidos y Canadá es cristiana, de nombre. Y entonces, una de las religiones más grandes de este momento es el cristianismo, que abarca prácticamente más de la mitad del mundo. Entonces hubo un crecimiento nominal del cristianismo a partir de ese periodo. Y por eso la iglesia padeció persecuciones. La verdadera iglesia se mantuvo. El remanente fiel se mantuvo y tuvo que pagar caro, prácticamente con su vida, muchos mártires, tanto líderes, pastores como eh, miembros de iglesia fieles a Cristo tuvieron que pagar con su propia vida. Y ahí se establece y se afirma lo que nosotros conocemos como el papado. Tiatira, ¿la pasamos o no? Ajá, Tiatira. Sacrificio, eso es de 1800 a 1517. Ustedes me ayudan, continúa. Sacrificio continuo, después de Cristo. Dominación papal, corrupción doctrinal. Desde el 800 a 1517 hubo total dominio papal. Aunque en un periodo se dividieron Oriente con Occidente, la iglesia ortodoxa en Turquía y la iglesia católica en Roma. Pero hubo un crecimiento y una dominación papal de todo el mundo, hasta, diríamos, el día de hoy. Pero seguimos entonces ahora a la iglesia de Sardi. Después ustedes me van a entender por qué venimos con esto. Los que escapan la reforma. Ahí comienza la reforma, 1517. Comienza la reforma. Profesión vacía, catolicismo, iglesia papal, surgimiento de la iglesia Estado, del Estado. Ahí se oficializa lo que es el cristianismo y todas las naciones del mundo hacen alianza con el cristianismo. Y entonces no hay diferencia. Por ejemplo, la conquista de América. Ustedes conocen la historia, han estudiado en la escuela, seguramente, que cuando se descubre América y viene Colón y viene luego aquí a Argentina, lo que hoy es Argentina, viene también con ellos los jesuitas a conquistar, y por eso ahora hay muchas ruinas jesuitas en toda Latinoamérica. Pero ellos venían para conquistar religiosamente a los nativos de aquí. Pero ¿cómo lo hacían? Con la Biblia y con la espada. Es decir, el que no se convertía, le cortaban la cabeza. O te convertí o no te convertí. Por eso hoy los aborígenes, nosotros trabajamos muchos años con los aborígenes. Mi papá era misionero aborigen, a los aborígenes. Y ellos van a ser de cualquier religión, pero menos del catolicismo. Y yo le pregunté a los hermanos acá de la Impenetrable, ¿por qué ustedes no son católicos? No son evangélicos, pero tampoco católicos, los que no se convierten a Cristo. Y dice, porque ellos mataron a nuestros antepasados. Nosotros nunca vamos a olvidar que ellos mataron a nuestros antepasados. Y entonces ellos prefieren ser de cualquier otra religión, pero menos católicos, porque el poder venía del Estado y exigía la religión, en este caso el cristianismo católico. Y ahí entonces pasamos a Filadelfia. Filadelfia, amor hermanable. Ahí comienza lindo ya. Los postreros días.
La iglesia de Filadelfia representan los postreros días, igual que vamos a mirar juntos Filadelfia y la Odisea. Iglesia verdadera de los postreros días. La Odisea, pueblo gobernado, dice pueblo gobernado, postreros días, apostasía. Ahí, estas dos iglesias son las últimas dos iglesias en el libro de Apocalipsis. Y en el carácter representaban la iglesia de estos últimos días. En estos últimos días va a haber dos iglesias. Una, la Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que va a mantener su identidad cristiana, cristocéntrica, con la Biblia como centro. Y luego va a estar la iglesia apóstata, la iglesia que se va a llamar cristiana, pero no va a practicar el cristianismo. Esas dos iglesias están juntas hoy. No solamente la iglesia católica, hay muchas iglesias evangélicas que ya están en el ecumenismo. Esto es otra señal del final de los tiempos. Con esta historia, sí, ya voy, hermano. Hoy ustedes, si recorren un poco el mundo, van a encontrar iglesia cristiana evangélica, especialmente los metodistas, que era una de las iglesias más santas de la historia del siglo XVIII, que llevó millones de personas al cielo, que mantenía la santidad a rajatabla. Hoy ordenan pastores homosexuales al pastorado. Aquí en Buenos Aires tenemos un tremendo edificio antiguo, sus pastores son dos hombres, pero una es pastora y el otro es pastor. Estuvimos en Lima, Perú, y un día nos llevó el hermano ahí de Lima y nos miró un templo, mira hermano, envidiable el edificio, todo, y me dice, ¿sabe de quiénes son? De los hermanos. Son iglesias de homosexuales, ahí van todas las lesbianas y todos los homosexuales, los varones y mujeres, ahí tienen, y el pastor también son dos hombres, pero son matrimonio. Entonces, está ya la corrupción, pero no solamente en esa área, sino también en las doctrinas. El judaísmo está invadiendo la iglesia cristiana evangélica. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Por eso hay que tener cuidado porque eso se infiltra muy. No soy fanático, pero hoy se están introduciendo mucho, inclusive en la iglesia de Dios, Yeshua. Corito que habla todo de Yeshua y de todo idioma hebreo. Así se van infiltrando. Y nosotros no tenemos que decir Yeshua, nosotros tenemos que decir Jesús si hablamos español, no hablamos hebreo, no somos judíos. Entonces, pero es pegadizo. Y de a poquito, cuando así empezaron todas las iglesias que se desviaron, cediendo, hasta que finalmente se desviaron en sus sanas doctrinas. Hay muchísimas denominaciones, entre ellas nosotros, que tratamos de mantenernos a pesar de la presión, porque hay una presión para ceder a algunas cosas. Pero estamos en la línea de Filadelfia y tenemos que mantenernos en la línea de Filadelfia. Paralelamente está la otra iglesia. Y me quiero detener en esa, porque esta es la iglesia que se va a llamar la iglesia ecuménica. Que va a aflorar en la época del anticristo, la única iglesia. La iglesia donde, por ejemplo, hoy hay muchos, entre ellos la que mencioné. Mejor escúchele a su pastor. Amén. Porque hay muchas cosas buenas en la televisión, pero hay muchas cosas raras y que parecen cristianas y que parecen lindas, pero hay que tener cuidado. Si tiene duda de algo, venga y pregúntele al pastor. Pastor, estoy escuchando esto. Yo no digo que no miren, pero no crea todo lo que brilla es oro. Así que
ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Estamos entonces en los 2000 años, estamos en los 6000 años, estamos terminando la tercera etapa en el programa de Dios. Yo no estoy poniendo fecha ni digo que va a venir porque el día y la hora nadie sabe. Solamente estoy diciendo que tenemos que prepararnos porque estamos en el tiempo, según las profecías bíblicas y según la palabra de Dios. Así que esto es lo que nosotros tenemos que palpar en este momento. Ahora sí, hermano, la figura que pasaste hace un rato. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se nota algo o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros aquí tenemos la cruz de Cristo, la era de la iglesia. Nosotros estamos en este periodo de la vida de la iglesia. ¿Cuál es el próximo inmediato acontecimiento? Es el arrebatamiento de la iglesia. Que tenemos aquí en esta figura donde se muestra el arrebatamiento de la iglesia. Esto es un acontecimiento futuro en la vida de la iglesia, que puede suceder en cualquier momento, que puede sonar la final trompeta y nosotros seremos llevados a la gloria. Aquí voy a ir rápido porque a mí me interesa saber cuál es nuestro final. ¿Eh? Al final de todo, a ver qué va a pasar con nosotros. Lo que pasa aquí en la tierra lo vamos a dejar para otro tiempo. Entonces, ahí vamos a ser arrebatados. Cristo va a aparecer en las nubes, no va a pisar la tierra. Lean en su casa 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, y ahí van a encontrar que nosotros seremos arrebatados en las nubes. Vamos a quedar en el espacio entre el cielo y la tierra. Misterio. Yo no sé cómo Dios va a hacer la plataforma de nube, no sé cómo va a ser, pero que sí la Biblia dice que vamos a hacer, ir a recibir a Cristo en las nubes. Y ahí vamos a estar, lo que yo ya les dije, los primeros 3 años y medio vamos a estar en el tribunal de Cristo, donde se va a juzgar el carácter de nuestra obra. Capítulo 3, versículo 9 en adelante de Primera de Corintios. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica la iglesia. El edificio, Pablo usa la figura del edificio. ¿Qué material están usando? Oro, plata, piedras preciosas. Esos son los materiales buenos. Sana doctrina, una enseñanza y vida cristocéntrica, la Biblia, el centro de nuestra vida, la Biblia, el manual de nuestra vida y conducta, de nuestra manera de vivir cristiano. Que esos son los materiales que van a permanecer en el día del juicio. Porque lo importante es que cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta. Con diferentes responsabilidades. La responsabilidad de su pastor no es la misma responsabilidad de ustedes. Y Franco, para colmo nosotros vamos a dar cuenta hasta de ello. Porque en el capítulo 13 de Hebreo dice a la iglesia esto, le dice, obedezcan a vuestro pastor. Lean el capítulo 13 allí por el día en adelante. Obedezcan, ¿sabes? Y luego dice, porque ellos van a dar cuenta de vosotros delante del Padre un día. Así que vamos a tener que ir a rendir cuenta un día. Por eso hay que enseñar. Uno de los ministerios pastorales es la enseñanza. Por eso felicitaciones. Esta enseñanza no tiene usted un teólogo, pero algo estoy diciendo. Aprender estas cosas, hermano, hay que aprender, porque creemos que Dios sana y que Dios hace milagros. ¿Cuánto creen eso? Yo también. Pero ustedes van a encontrar que los grandes movimientos solamente hablan de bendición, de prosperidad, de sanidad, pero de estas cosas no se habla.
Creo que el último predicador de esto era el hermano Gigi Ávila, en 1980, 85. De ahí casi no se predica más estos temas, no se enseñan estos temas. Pero qué importante es que nosotros podamos enseñar. Ahora, todo lo que ustedes hacen tiene recompensa. No sé si hay hermano que viene al templo, eso va a tener su recompensa. Y un día van a ir al tribunal de Cristo y le va a decir por cuánto limpiaste el templo, limpiaste la silla para que mis hijos se sientan cómodos, estén limpitos la silla, que no se le ensucie la ropa. Por cuánto eso hiciste por mis hijos, tener una recompensa. Ahora, lo importante, hermano, que no va a ser por la cantidad, sino por la calidad. Tiene que ver con la motivación. Por eso dice, pero si alguno edifica madera, heno, hojarasca, no va a tener recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, me voy a tomar yo como ejemplo para no. Vamos a suponer yo tengo un doctorado en teología o en divinidad y tengo una maestría en otra, en teología sistemática, y vengo y yo acá le doy una oratoria extraordinaria que usted queda, wow. Pero si yo lo hago eso para que digan, wow, perdí toda mi recompensa. Porque no lo hice para la gloria de Dios, ni para la bendición de la iglesia, sino para que me digan, wow, cómo sabe, cómo enseña, es un doctor. Gracias a Dios lo que podemos entender. Y podemos estudiar y eso está importante, pero eso no sirve delante de la presencia de Dios si no lo hacemos de corazón y para la gloria de Dios. Porque Jesús dijo, hablando de estas cosas, dijo, un día me van a decir, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre enseñamos teología, Señor, en tu nombre predicamos de tu nombre en las plazas. Yo les no sé, yo nunca lo conocí, porque no lo hicieron para el Señor. Lo hicieron para su propia gloria, su propio beneficio, que de eso hay mucho hoy. Pastores con 2, 3 aviones, riquezas y todo, porque están trabajando para sí mismos. Pastores ricos con iglesia pobre. Y es que no es que estoy haciendo crítica, esta es la realidad. Pero sí, Señor Jesús le dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por eso no es la cantidad, es la motivación con lo que servimos a nuestro Dios. Y si alguien me puede ayudar en Apocalipsis, donde habla las bodas del Cordero, capítulo 21 me parece. El pasaje dice que venimos vestidos de ropa blanca. Busquen ahí un ratito. Y dice, porque estas son las obras justas de los redimidos. A ver si por ahí encuentra. Está hablando de las bodas del Cordero, no de la cena del Cordero. Dice, las bodas, gozado y alegrado porque las bodas del Cordero han llegado. Y su novia se ha vestido de ropa blanca. De ahí salió el coro. Esos son coros bíblicos. Bueno, mientras buscan. ¿Qué quiere decir, hermano? Ese tribunal de Cristo, vamos a recibir recompensa. Y cuando vamos a ir a las bodas, vamos a ir vestidos de la recompensa. Por eso, conforme a nuestras obras, va a ser también la recompensa. ¿Sí, hermano? 7:13. A ver. Sí, habla de ropas blancas, pero no es el pasaje que estoy diciendo. Esos son los que van a ser salvos en la gran tribulación. Bueno, lo que quiero decir, hermano, que lo que vamos a recibir en el tribunal de Cristo, luego lo vamos a vestir
Y las coronas que vamos a recibir va a ser para la adoración a Dios. 19:8, a ver qué dice. Ahí está. Sí, exactamente. Ahí está. ¿Eh? Esos dos versículos son. Eso es lo que nos está diciendo, que al final, cuando vamos a entrar a las bodas, lo que primero en el tribunal vamos a recibir como premio, lo vamos a usar en las bodas del Cordero. Es decir, que el novio le va a regalar el vestido a la novia. ¿Cuánto me costó el vestido? Porque generalmente el vestido, eso era antes, no sé ahora, ¿no? El que compraba el vestido para la novia era el novio. Ahora ya no. Ahora el que más tiene plata es el que compra. Bueno, a mí me hicieron comprar. Y Jesús nos viste, de acuerdo a nuestras obras, vamos a tener también los premios. Por eso no hay que ir con la mano vacía al tribunal. Porque dice que algunos van a ser salvos apenas. La salvación, pero sin ningún premio, sin ningún galardón, porque nunca hicieron nada para el Señor. Entonces siempre alguna tareita uno tiene que hacer por el Señor. No por esperar el premio, sino de todo corazón por honrar al Señor. Y cuando digo eso, estoy hablando solamente de limpiar el templo, de ayudar a un hermano, de dar un vaso de agua necesitado. No siempre y con toda la sabiduría, pero a uno que golpea y pide pan, usted fíjese si realmente ve que tiene hambre, que no es alguien que ya acostumbra nomás a pedir, pero un pan, un sándwich en la puerta le puede dar a alguien. Y eso está anotado en el libro de la vida. Porque un día dice, tuve hambre y me diste de comer. No, nunca te di de comer, Señor, porque le hiciste a ese viejito, a ese niño que golpeó tu puerta, a mí lo hiciste. Es decir, que es tan fácil ser premiado un día haciendo aún pequeñas cosas. Muy bien, después de la boda del Cordero, termina la fiesta y ahí viene la cena del Cordero. Después de la ceremonia viene la cena del Cordero. ¿Cómo? Que es el pasaje que leyó el hermano. La cena del Cordero. Tiene dos funciones. O se cree dos cosas. Una, que va a haber un brindis en el cielo con la iglesia, donde la novia va a ser recibida y va a haber un brinde, empanaditas, sandwichitos. ¿No? Y una vez que termina el brinde, Cristo viene, se cumplen los 7 años y Cristo viene a la tierra y nosotros con ellos. Ahí sí, capítulo 19 del 11 en adelante, me parece. Muy bien, hasta ahí, hermano. Hay 2 caballos blancos y 2 jinetes. Capítulo 6, usted van a encontrar un jinete que viene sobre un caballo blanco. Ese no es Jesucristo. Ese es el anticristo, que imita a Cristo. Y va a venir con un caballo, sobre un caballo blanco, símbolo de la paz. Y va a venir con un arco, pero sin flecha. Que inmediatamente que la iglesia es arrebatada va a aparecer el anticristo. Es el líder mundial que va a regir el mundo con grandes promesas de paz. Es decir, que si nosotros esta noche somos arrebatados, quiere decir que el anticristo ya vive y tiene unos 30 años, 33 años, porque va a ser todo como Cristo. Cristo a los 30 años muere en la cruz. 30, 33 años. 30 y comienza el ministerio, 33 años muere en la cruz. Él también va a tener más o menos esa edad. Y lo que significa que si nosotros somos llevados esta noche, él ya tiene 30 años. Y el mundo está necesitando paz. Y el Israel está necesitando que le traigan paz y que se le devuelva toda la tierra y que se termine esta guerra con Hamás. ¿Qué quiere decir? Que alguno de los líderes del mundo, o tal vez uno desconocido, ya está por ahí en algún lugar del mundo. Se cree que va a ser un judío
de Irak o de Irán, nacido en esos países árabes, y que va a ser de la tribu de Dan, de Israel. Va a ser un judío, tiene que ser un judío para que los judíos lo acepten como su Mesías. ¿Por qué de Dan? Porque cuando Jacob bendice a los hijos de José, le dice a Dan, y Dan será serpiente junto al camino para sus hermanos, anticristo. Cuando usted lee en Apocalipsis los 144,000 sellados, no aparece la tribu de Dan. Entonces, se especula que puede ser un judío de la tribu de Dan que va a aparecer en la zona de Oriente como un gran líder para traer la paz al mundo, prometer la paz al mundo, relativamente le va a tener al principio, porque el gran problema del mundo es Israel. Entonces, haciendo la paz con Israel, el mundo prácticamente se tranquiliza. Ustedes vieron dos guerras ahora, Rusia y Ucrania, pero Ucrania no está en las pantallas de la televisión, está Israel. Porque en el programa de Dios es Israel y no es Rusia y Ucrania. Eso tienen otro problema que en algún tiempo podemos hablar. Entonces, uno dice, pero ¿y por qué? Y yo pensaba en estos días, preparando el tema, digo, ¿y si vive y si no hay nadie el que aparezca como un gran presidente? Bueno, Bukele, más o menos, está como un referente, pero no hay. Y después digo, ¿y Milei? No digo que Milei es. Pero ¿quién pensaba hace un año que Milei iba a ser nuestro presidente? De repente él surgió. En 2 años, presidente de la Argentina. Y entonces dije, no es tan difícil que de repente aparezca el anticristo y se apodere del mundo. Gracias a Dios nosotros vamos a estar en el cielo. Entonces, nosotros a los 7 años celebramos allá el brindis, venimos a la tierra y los invitados van a ser los judíos y los que se convierten durante la gran tribulación, porque se van a convertir, aunque van a tener que dar su vida, porque cuando el anticristo le exige que se sellen con su sello del 666, solamente los que se niegan. Y ahí está el pasaje que el hermano leyó. Cuando Juan ve una multitud salvada y le dice, ¿de dónde vienen estos? El ángel le dice, vienen de la gran tribulación, pero que lavaron sus ropas, su alma, con la sangre del Cordero. Es decir, se mantuvieron fiel a Cristo a pesar del martirio de la muerte. ¿Iba a preguntar algo, hermano? El 666 es un misterio, pero significa el gobierno humano. Porque el sexto día Dios creó al hombre. Y el número 6 en la Biblia es el número humano, el número de hombre, como el 7 es el número de Dios. Usted sabe, el 7 es la perfección. El número 7 en la Biblia es la perfección. Entonces, el 666, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El diablo entonces también va a tener la Trinidad, capítulo 13. Ahí hay 3 personajes. Satánico encarnado en humano, entonces es la Trinidad satánica, 666. Dios el Padre, Trinidad Divina, 777. Entonces lo que quiere decir va a tener el sello de ese gobernante humano. No es que va a ser un 666, son símbolos que va a tener en el chip que nos van a colocar, que le van a colocar a la gente. Muy bien, entonces vamos a estar en la tierra y vamos a ir rapidito, los 1000 años que quedan. Vamos a estar aquí en la tierra, vamos a venir, por eso dice con la espada de su boca, el Señor va a vencer al anticristo. Porque Israel, y va a haber acá 2 grandes guerras. Uno de los 3 años y medio va a ser la invasión de Rusia a Israel. Ahí Dios va a destruir a los ejércitos
encabezado por Rusia, Gog y Magog, capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Dios va a destruir a ese ejército que va a querer invadir a Israel a través de terremotos y de grandes granizo que va a caer. Pero en esta oportunidad, todas las naciones se van a unir porque Cristo va a aparecer en gloria. Y posiblemente venga muy lentamente, que todo el mundo va a venir y las naciones a decir, tenemos que deshacernos de él. Entonces van a poner toda su bomba atómica y todos sus cohetes y todos sus misiles para destruir a Cristo y a la iglesia que viene con él. Y ahí el Señor con el poder de su palabra lo va a destruir a todos sus enemigos. Y va a llegar a la tierra y va a reinar en la tierra. Por eso leímos capítulo 19, el caballo blanco, rey de reyes y señor de señores, que viene para gobernar la tierra con hierro, con vara de hierro, o sea, con justicia. Y ahí va el quedar, va a bajar en Jerusalén, va a reinar. David va a volver a ser su vicerrey, el David real resucitado, va a ser y ahí se va a cumplir la promesa davídica que Dios le dio a Israel, vas a ser rey para siempre. Ahí recién, por 1000 años, David va a ser, diríamos, el virrey, porque el que va a gobernar es Cristo Jesús. Y nosotros vamos a estar con Cristo durante los 1000 años. Durante esos 1000 años nosotros vamos a ser la esposa, que vamos a regir y vamos a gobernar con Cristo Jesús durante esos 1000 años, en una dimensión diferente. Aquí va a haber la gente normal, común y corriente, que van a quedar vivos durante la tribulación. Inclusive durante los 1000 años van a nacer mucha gente todavía. Se van a multiplicar la gente. Y en Isaías 60, 65, los capítulos 60 y 65 habla de esto y dice que el niño va a morir de 100 años. Y van a vivir 1000 años prácticamente. O sea, que van a poder tener muchos hijos. Y como no hay ni enfermedad ni muerte, se va a multiplicar durante esos 1000 años muchísima gente. Al final de los 1000 años, vamos a hablar de nosotros. Satanás es soltado, capítulo 19 y 20 capítulo 20 de Apocalipsis. Dios suelta otra vez a Satanás, que está atado por 1000 años, y Satanás vuelve a tentar y a levantar a las naciones contra Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué le suelta? Esa es la pregunta. Porque la gente que durante el milenio van a obedecer a Cristo, pero no porque le gusta, no le queda otra. Entonces Dios quiere probar a la gente. Dos cosas. Primero, que el mundo nunca no puede decirle a Dios en el juicio final. Nunca nos diste la oportunidad de saber cómo se vive en tu reino. Entonces, 1000 años la humanidad va a saber lo bueno que es vivir bajo el reino de Cristo. Y la otra es que ahora el diablo va a volver a revelar y la gente podía decirle, no, Satanás, no voy a seguirte, no voy a creer, porque estos 1000 años he vivido lo mejor tiempo de mi vida, yo sigo a Cristo. Sin embargo, como tenemos libre albedrío, cada uno va a volver a elegir otra vez y muchos van a volver a seguir al enemigo. Y al final de los 1000 años, ahí recién viene el juicio en el trono blanco para los no creyentes. Ahí recién el resto de la gente, nosotros en el tribunal de Cristo, ellos en el juicio final del trono blanco. Ustedes pueden leer eso en Apocalipsis 20, sí, 20, donde va toda la humanidad, ahí todo, Hitler y todos los gobiernos y todos los pecadores, los que murieron en el mar, dice, el mar va a entregar los muertos, el sepulcro va a entregar sus muertos y todos van a ir al juicio final, donde no hay salvación. Ese juicio ya es para la condenación eterna. Entonces, toda esa gente van a ir a la condenación eterna, al infierno para siempre, y la iglesia va a ir a la eternidad con Dios. Solamente detalle, porque no, el tiempo no da. Ahí comienza la verdadera eternidad para nosotros,
donde comienza el cielo nuevo y la tierra nueva y desciende la nueva Jerusalén. Es decir, si ustedes leen 1 de Pedro 3:10, dice que este mundo va a ser quemado por fuego. En los días de Noé, agua. El final de los tiempos, fuego. Y de esta tierra Dios va a recrear un cielo nuevo y una nueva tierra. Es decir, como dicen los testigos de Jehová, paraíso perdido, paraíso recobrado. El Edén vuelve. Pero la diferencia está que en Edén no había ciudad. Pero los hombres quieren ciudad. Dios no creó ninguna ciudad. El primero que creó la ciudad fue Caín. La ciudad de Enoc, le llamó Noc. Y a todos nos gusta vivir en la ciudad, ¿verdad? Los campos están vacíos ahora, todos venimos a la ciudad. Y Dios tiene preparada una ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a ser casi como toda Argentina, un cubo. No recuerdo en este momento cuántos kilómetros para arriba, cuánto de ancho, cuánto, pero va a ser como un cubo, la ciudad celestial, donde no va a haber necesidad de luz, no te haga problema que no vas a pagar más luz, no va a haber necesidad de cementerio, no nos vamos a morir más, no habrá llanto, no habrá despedida, todo será gozo, todo será bendición, ni siquiera va a haber templo ya, porque el templo ese será el Señor, todo va a ser adoración a Dios, y ahí sí nosotros vamos a vivir por toda la eternidad. Así que vale la pena seguir a Cristo Jesús, porque nuestro fin, la meta final, el final de todo, va a ser el cielo nuevo, la tierra nueva y la gloria de Dios para nosotros. ¿Se van a casar o no? No, ahí ya no. Vamos a ser como los ángeles, dice. Pero va a ser un disfrute por los siglos de los siglos. Mientras allí es el infierno eterno, el sufrimiento eterno, donde ya no hay posibilidad de salvación, nosotros, los que ahora recibimos a Cristo y seguimos a Cristo, estaremos por los siglos de los siglos en la eternidad de las eternidades con Cristo Jesús, que fue la idea original de Dios cuando creó el huerto del Edén. ¿Alguna pregunta? ¿Nos vamos para allá? Amén. Muy bien, pastor. Esto tiene muchísimos detalles. Solamente hicimos un bosquejo. Gracias, pastor, por la invitación. Bien, le damos un aplauso fuerte al pastor.